Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Seguimos revisando desde diferentes ópticas las decisiones que sigue tomando en estas primeras horas de mandato el presidente Donald Trump. ¿Qué repercusiones traerán a América Latina estas determinaciones? Nuestros invitados de hoy, el doctor José Tercero Midense, es un especialista y analista de la realidad política estadounidense, doctor en Derecho por la Universidad de Texas y es un exfuncionario judicial de los Estados Unidos, y también nos acompaña desde San Pedro Sula el analista nacional y un experto en temas internacionales, el abogado Rodolfo Dumas. A ambos, gracias por compartir sus experiencias con nuestros telespectadores. Buenas noches. Quiero iniciar con usted, doctor José Tercero Midense, porque hay decisiones que en estas primeras 72 horas de mando ya las puso en acción el gobernante estadounidense. Ingresó a su gobierno con decisiones pragmáticas. Qué bueno saludarlo de nuevo. Un cordial abrazo, licenciado García, y por supuesto extensivo al doctor Dumas Rodríguez hasta San Pedro Sula. Igualmente, lo más importante el día de hoy, la amable audiencia. ¿Qué significan las órdenes del presidente? El artículo 2 de la Constitución americana tiene 5 poderes plenarios, el titular del Poder Ejecutivo. Y uno de los poderes plenarios es emitir las órdenes ejecutivas. Y el presidente podrá solicitar apoyo al Congreso, no de acuerdo al poder plenario que tiene. Por lo tanto, usted puede ver, licenciado García y amable audiencia, que es lo más importante el día de hoy, que cuando el presidente emite esas órdenes ejecutivas o los acuerdos ejecutivos que son con países internacionales, el presidente no pide permiso al Congreso norteamericano. Y, por supuesto, si el presidente declara que existe una emergencia nacional a la soberanía o un ataque a la soberanía norteamericana, entonces podrá emitir las órdenes ejecutivas. Y eso lo vamos a conversar con ustedes, porque esa orden de desplazar a las tropas norteamericanas hacia la frontera también está de acuerdo con el poder plenario de que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y cuando un presidente de Estados Unidos, a través de la Constitución, emite una orden del desplazamiento de los militares, no tiene que pedirle permiso al presidente, al Congreso. ¿Por qué? Porque el poder plenario le permite a él desplazar a los militares dentro y fuera del país, y por lo tanto ese desplazamiento de las tropas norteamericanas es constitucional. Muy bien, abogado Dumas, gracias de igual manera por acompañarnos. Hay decisiones en materia migratoria, económica, de seguridad para los Estados Unidos, y el otro elemento, de migración, que es el que más ha tensado las relaciones con sus vecinos del sur para los Estados Unidos. ¿Le ha sorprendido las primeras ejecutorias de el Trump 2.0, como lo llaman algunos analistas, partiendo de que es su segundo mandato con mucho mayor recorrido dentro de la política estadounidense? Buenas noches, estimado licenciado. También un saludo al doctor Tercero hasta los Estados Unidos y por supuesto al amable auditorio de Al Banquillo. Mire, la verdad que no ha habido ninguna sorpresa en cuanto a las decisiones que ha tomado el presidente Trump. Están perfectamente bien alineadas con todas las promesas que él hizo durante la campaña, y que algunos analistas creían que era pura retórica política y que una vez en el cargo no iba a cumplir con esas promesas. Pues bueno, las está cumpliendo a cabalidad. Es interesante, curioso, y me parece una lección valiosa ver cómo entra un presidente preparado para actuar. Es decir, muchas veces los gobiernos, usted sabe que entran y no van preparados para tomar estas decisiones importantes desde el día uno. En el caso del presidente Trump ha sido una lluvia de acciones ejecutivas que ha aprobado, incluso son tantas que no ha habido mucho tiempo de analizarlas todas, y obviamente en nuestro caso particular, como hondureños y latinoamericanos, tenemos que enfocarnos en las principales que usted ya más o menos las adelantó: temas económicos, temas de migración que son bastante delicados, ese tema que aprobó ayer de designar como organizaciones terroristas
a los carteles del narcotráfico y a algunas pandillas como la MS-13, que van a tener repercusiones tremendas, no solo financieras, sino que incluso migratorias. Eso lo vamos a discutir más adelante, pero ciertamente no hay ninguna sorpresa, todo está o es congruente con lo que el presidente Trump en su momento anunció como parte de su campaña política y que ahora simplemente lo está ejecutando. Sí, de estas decisiones, doctor Tercero Mirense, ¿cuáles son las más complejas que tendrá que enfrentar el presidente? Porque desde luego hay muchas de ellas que con su firma bastará, como usted nos explicaba, para ponerlas en acción, pero habrá otras que deberá contar con el respaldo a nivel de las cámaras, tanto la baja como la alta, e incluso con una eventual participación por acciones que ustedes como abogados ambos las conocen, llegan al Poder Judicial o la Corte Suprema de los Estados Unidos. Mire qué interesante. En el caso de la declaración del presidente Donald Trump a través de la enmienda o el artículo 2 de la Constitución, nombrando a los narcotraficantes grupos terroristas. ¿Qué significa eso? Cuando yo estuve como funcionario judicial en el estado de la Florida, el Congreso de la Florida emitió una ley para que aquellas personas que fueran declaradas culpables por un delito sexual tuvieran la pena de muerte o la pena capital de por vida. Entonces, muchas organizaciones y muchas personas empezaron a comentar que existía un conflicto entre la octava enmienda y la octava enmienda dice cruel and unusual punishment, o sea que el delito sexual no comparaba con una pena de muerte. Sin embargo, el Congreso de la Florida emitió esa ley y Ron DeSantis la aprobó. ¿Qué significa eso? Que en este momento el presidente de los Estados Unidos emite una orden ejecutiva declarando terroristas a las personas que hagan el narcotráfico en Estados Unidos y a esas organizaciones. ¿Y cuál es la consecuencia legal? La consecuencia legal es que si una persona es declarada culpable a través de un narcotráfico y como es declaratoria de terrorista, entonces el presidente a través ya le dio la autorización al fiscal general de los Estados Unidos, que es Pam Bondi de la Florida, por cierto, que aquellas personas, licenciado García, que se encuentren culpables en Estados Unidos por un tráfico de drogas, va a emitir la pena de muerte y que no va a contradecir lo que dice la octava enmienda. Entonces, el procedimiento constitucional viene desde una orden ejecutiva del presidente, se la da a la administración la implementa y cuando esa persona es encontrada culpable, se va a presentar lo que es la solicitud de pena de muerte. ¿Quién hace la solicitud de pena de muerte en Estados Unidos? La hace el fiscal. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Solicitarle a un panel de 12 personas que esa persona merece la pena de muerte. Y no solamente eso, sino también el presidente ha emitido una orden ejecutiva en donde va a permitirle al oficial de migración disponer la discrecionalidad en el sistema migratorio, no de antes era la entrevista creíble en el caso de los asilos, ahora va a ser la discrecionalidad y ya pueden ver ustedes que han existido más de 80 a 90 deportaciones por hora en los últimos momentos, porque esa emisión, licenciado García, de la orden ejecutiva del presidente de retirar el arresto, la detención y dejarlo libre, ahora es arresto y detención y deportar a la persona. ¿Quiénes pueden actuar en procesos de detención? Porque parece que el tema relacionado con las redadas que tanto temor había generado un Donald Trump en su primer mandato y que ahora ha entrado con mucho mayor fuerza en este aspecto puntual, sigue siendo de enorme preocupación para los ciudadanos indocumentados. ¿Quiénes les pueden requerir, doctor Tercero? Mire qué interesante. El presidente le dio una orden el día de hoy a Tom Helms y le dijo que fuera a recoger a las personas que se encontraban con órdenes de deportación. Qué interesante lo que viene. Ustedes han escuchado la ley santuario de las ciudades. Hoy voy a corregir esa definición porque no es una ley santuario, es una ordenanza del board de directores de la ciudad. Y esto lo digo porque también fui funcionario de la alcaldía de San Francisco y cuando el board de directores emite una ordenanza, no es una ley, sino que es una ordenanza del cuidado de la ciudad. ¿Qué va a pasar con eso, licenciado García? Mire qué interesante. El presidente va a llegar con sus oficiales de migración, por supuesto, enviados a detener a la persona que está ilegal. Si la ciudad no coopera, uno podrá presentarle acusación tanto al alcalde, a los regidores, a los congresistas, a los senadores y al mismo departamento de policía que no va a colaborar con ellos en la prestación del servicio de la ley federal que se llama Supremacy Clause. Y no solamente eso, si dejan salir a una persona,
Si dejan salir a una persona, la policía, y llega a su casa, los oficiales de migración podrán ir a su casa a requerirlo. ¿Y qué va a pasar ahí? Le van a solicitar el documento que ha sido detenido, que está ilegal en Estados Unidos y que las personas que viven adentro de él también, los oficiales de migración podrán solicitarle documentos a esas personas. ¿Y cuál es el standard review? O sea, la revisión del estándar constitucional migratorio es que si existe una sospecha razonable de que el oficial de migración cree que esa persona que está ahí es ilegal y que no tiene documentos, entonces, usted hablaba una cosa de la defensa rápidamente. ¿Tiene defensa? Puede ser, pero va a tener que ser primero arrestado y detenido y después se va a tener que comprobar si la persona tiene o no documentos legales. Así que esas son las ramificaciones de las órdenes ejecutivas, especialmente en el tema migratorio. ¿Y este proceso cuánto dura para definir si finalmente Estados Unidos expulsa a un ciudadano indocumentado en la Unión? Miren, la ley de migración no dice cuántas horas. Lo que sí dice es que existe una cooperación entre la policía de 48 horas a 72 horas. Si migración no llega en esas 48 horas, la policía lo puede dejar ir con una fianza, porque esa es una de las defensas que hacía la defensa en el estado de la Florida, que nosotros conocemos bien. Si usted presenta una fianza y migración no está ahí, puede salir libre. Pero si presenta una fianza y existe un hold de migración, ya tiene dos detenciones, la detención local y la detención migratoria. Cuando presenta la fianza no va a poder salir y va a ser automáticamente trasladado al Departamento de Migración, que es lo que hablábamos con usted, licenciado García, en la famosa ley Ken Riley, que por cierto hoy está lista para ser aprobada. ¿Y qué tan cierto es que el temor se puede ir más allá en el ciudadano indocumentado por aquello de que pueden ir a escuelas, pueden ir a hospitales, incluso a iglesias, a requerirles? ¿Tan duro estará este proceso? ¿O se pueden corregir estas intenciones del presidente Donald Trump en base a las legislaciones individuales de cada uno de los estados o una eventual acción de la Corte Suprema? Hay tres definiciones que los padres de la patria dejaron en la Constitución, que es the rule of law, judicial review y sobre todo lo más importante, the supremacy clause. ¿Y cuáles son las escalas de la Constitución norteamericana? La Constitución de Estados Unidos, las leyes estatales, las leyes locales y las leyes y ordenanzas como la que acabo de mencionar. Entonces, si el Supremacy Clause, que es la ley federal, le permite al presidente ingresar con sus oficiales de migración a cualquier establecimiento público o privado donde ellos crean que existe una sospecha razonable de que hay actividad ilegal, en tanto las escuelas como en las iglesias. Ustedes habían escuchado que son lugares sensibles. Bueno, la Constitución americana no habla de lugares sensibles. Además, la ley de migración viene de 1890. Entonces, el presidente, a través de esa ley de 1890 y después, por supuesto, el título 237, el 1227, etcétera, el 212, a través de eso, licenciado García, puede ya Tom Holmes, el secretario de migración, ir con sus oficiales a esos lugares de escuelas y, por supuesto, a las iglesias. La ley americana no le impide al presidente utilizar eso. Lo que antes se hacía era un combate entre lo que se llamaba la ordenanza de la ley santuario, que es una ordenanza, no es una ley, y lo que es la ley federal. Pero la regla es Supremacy Clause, es la supremacía de la ley federal, y número dos, lo que es the rule of law, que son los tres elementos fundamentales en los que se basa el presidente Donald Trump en su gobierno. Muy bien. Abogado Dumas, la percepción que se tiene es que esto va más con los latinos que para los que llegaron de algunos países europeos eventualmente con la facilidad que se presenta para algunos miembros de la Unión Europea de poder entrar sin necesidad de un visado, y de algunas otras naciones de Asia no tiene ese enfoque Donald Trump hacia ellos. ¿Cómo deberá entonces plantearse el gobierno de estas naciones de Latinoamérica para lograr eventuales acuerdos que le permitan a sus ciudadanos llegar bajo una vía legal? Porque estamos claros que el gran mercado estadounidense en áreas como la agricultura, el tema de la producción, la infraestructura, requiere en algunos momentos esa mano de obra que en gran parte va de América Latina, doctor Dumas. Correcto, licenciado. Mire, yo creo que en Latinoamérica y particularmente en Honduras
hay un exceso de alarma, llamémosle, hay un alarmismo excesivo en cuanto a este tema de la migración y sobre todo ese espectro que hay de que van a haber deportaciones masivas. La realidad es que en la práctica deportar 11 o 15 millones de personas es prácticamente imposible, no importa el gobierno que sea. Entonces, lo importante en este caso, y ahí me voy a la última parte de su pregunta, es cómo nuestros gobiernos pueden actuar de manera inteligente, siendo proactivos y utilizando todas las herramientas que nos dan la diplomacia y las relaciones internacionales para lograr acuerdos con el gobierno americano precisamente para buscar esas vías de migración legal, ordenada, humana. Usted puede escuchar las declaraciones del presidente Trump y creo que pensar que solo está enfocado en los latinos es un error. Hay también una orden ejecutiva que va a prohibir, por ejemplo, el ingreso de personas provenientes de países musulmanes. Es decir, este esfuerzo antimigratorio de Trump es bastante amplio, bastante extenso. Entonces, creer que solo se va a enfocar en los latinos me parece un error. Por otra parte, usted también escucha sus declaraciones y él ha sido muy claro que él cree en la migración, que él cree que es muy importante que Estados Unidos siga trayendo a personas talentosas. Apenas hoy en la mañana lo repitió de manera muy clara y precisa, hablando, por ejemplo, de la posibilidad de ampliar las visas H1B y similares, ¿verdad? Que permiten, digamos, una migración para profesionales. También habló de la posibilidad de aprobar una ley mediante la cual las personas graduadas de universidades estadounidenses pudieran automáticamente aplicar a una residencia. Asumimos que eso, por supuesto, va a tener unos requisitos mínimos, no va a ser para todo el mundo, pero lo importante aquí, digamos, en el caso particular de Honduras, es buscar, mediante esos mecanismos que nos proveen la diplomacia y las relaciones internacionales, los acercamientos con un gobierno que es amigo, que es hogar para más de 1 millón de hondureños y que tiene una importancia muy relevante para Estados Unidos desde un punto de vista estratégico. Entonces, creo que ahí deberíamos de enfocar nuestros esfuerzos en lugar de estar alarmándonos de más por estas políticas migratorias que, como lo dice el presidente Trump, lo que buscan es ordenar lo que por mucho tiempo ha permanecido en total desorden. Y precisamente por eso es que él ha dicho que quienes no cumplan con la ley federal, que tiene que ver con temas migratorios también, por ejemplo, en esta ciudad de Santuario, pues van a enfrentar todo el peso de la ley. Tal como lo adelanta el doctor Tercero, estos funcionarios públicos que no colaboren con las autoridades federales, pues tendrán que sufrir las consecuencias. Y por supuesto las ciudades también. Y Obviamente el votante estadounidense dio un mandato claro en cuanto a ese tema y es lo que el presidente Trump va a cumplir. ¿Qué tanto peso tendrá en las decisiones que se tomarán en Washington las posturas de los gobernantes de los países de América Latina? Y estamos hablando de lo que piensa del gobierno de Estados Unidos algunos gobernantes, como el caso de Díaz-Canel en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela, siendo los de una línea de izquierda mucho más radical, aunque tenemos otros gobernantes que de igual manera no tienen una postura tan amigable con los Estados Unidos. Dejo esta interrogante para ambos y después de la pausa escucho sus consideraciones, por favor. Bueno, aquí continuamos con ustedes al banquillo. Tienen la palabra nuestros invitados. Los mensajes que se mandan de América Latina con algunos gobernantes hacia la administración de Trump, ¿qué puede tener de puntos favorables? Porque hay algunos que son y están a favor de sus posturas, pero hay otros que no agradan tanto en Washington. Doctor Tercero, mídense. Lo primero que hay que hacer en materia internacional dentro de los Estados Unidos es identificar cuáles son las necesidades de cada uno de los países. En el caso de Honduras, la necesidad es migración y el tema económico. ¿Y cuáles son los mecanismos y las opciones que puede tener Honduras para obtener un beneficio? Y le cuento esto.
solamente el Congreso de Estados Unidos puede, 1, hacer la reforma migratoria, 2, retirar los beneficios de la ley de migración y 3, adherir a los ciudadanos, en este caso de Honduras, en un potencial movimiento migratorio desde el punto de vista del estatuto, así no se dice estatuto, pero se dice ley, en inglés se dice de status, y eso significa que el Congreso norteamericano es el único que puede entregar la ciudadanía en los Estados Unidos de América. Y con esa definición, si el Congreso no quiere entregar ciudadanía, quiere reformar la ley de migración para que pueda haber una reforma, o en este caso las 3 leyes que acaban de pasar en contra de las personas que se encuentran ilegales en Estados Unidos. Ese es un método. El segundo método es que el presidente de Estados Unidos puede otorgar el TPS, retirarlo o removerlo o extenderlo, porque es una facultad dentro de los poderes plenarios del presidente. De esas 2 maneras se puede otorgar un beneficio migratorio, especialmente a Honduras. Y número 3, ¿quién da las visas en Estados Unidos? Las visas las entrega el Departamento de Estado. Entonces, independientemente de que las entregue el Departamento de Estado, se puede colaborar con ellos y decir que se aumenten las visas de agricultura, las visas de trabajo, J1, L1, F1, etcétera. ¿Para qué? Para que los hondureños que se encuentran acá puedan ingresar a los Estados Unidos legalmente. Entonces, la estrategia es identificar primero cuál es la necesidad de cada uno de los países. En el caso de Honduras, ya lo acabo de decir. Y número 2, cuáles son las avenidas. Y las avenidas son muy cerradas. ¿Por qué? Porque solamente el Congreso americano, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, otorga lo que es una ciudadanía. Y el presidente, el licenciado García, otorga el TPS. Por lo tanto, si existen sanciones a Honduras por no colaborar con Estados Unidos en el tema migratorio, rápidamente, lo que se llama de tax and spending and the necessary and proper clause. Esos son 2 elementos, definiciones del artículo 1 de la Constitución americana que le permite al Congreso gravar a los impuestos de importación y exportación y los envíos a través de esas 2 definiciones constitucionales. Y si el presidente lo considera, como lo pueden ver ustedes, también puede emitir una orden o un acuerdo ejecutivo con el otro país para gravar lo que se llaman los envíos de la importación y exportación, porque le permite la Constitución si no hay una colaboración de lo que el presidente cree que debe hacerse. Aquí hay un elemento, doctor Tercero Midense, que quiero nos ilustre. ¿Cómo podría ser el pronunciamiento tomando en cuenta los antecedentes? Para el 5 de julio se vencerá el permiso de trabajo que tienen alrededor de 40,000 hondureños que anteriormente estuvieron bajo el estatus de protección temporal, TPS. Esta sí es una acción propia de la administración Trump. Se deberá pronunciar en los próximos días para el caso Honduras. Ya lo hizo de forma favorable para Venezuela. Recientemente el expresidente Biden en sus últimos días. ¿Qué podría pasar para Honduras? ¿Se puede complicar o vamos por buen camino? Esto se explica desde el punto de vista de la Constitución. Yo he escuchado que Honduras reúne los requisitos para obtener un TPS. Yo le pregunto a la amable audiencia cuál es el requisito. Primero, si existe un evento natural o si existe un evento, un terremoto, por ejemplo. Eso no es un requisito, ese es parte de lo que le permitiría llegar a la Casa Blanca a una solicitud del TPS. Sin embargo, quien tiene la discrecionalidad, porque así dice la Constitución en el tema migratorio, la discrecionalidad la tiene el presidente. Entonces, cuando yo escucho que existen unos huracanes en Honduras y que ese huracán le permite presentar un TPS y que esa presentación del TPS va basado en ese requisito, entonces no es cierto que funcione así. Ese requisito le da el derecho de poner en el expediente al presidente, en la Casa Blanca, la solicitud de parte del gobierno para sus nacionales que se encuentran en Estados Unidos. Pero es el presidente, a través de la discrecionalidad, que independientemente existe un evento no natural, el presidente lo tiene que apoyar, quitar o brindar ese beneficio o retirarlo. Entonces, el TPS, licenciado García, qué pregunta interesante, no se trata de reunir un requisito, sino que se trata de la discrecionalidad. Y aparte de eso, el doctor Dumas habló algo muy importante de la diplomacia. ¿Cuál es el juego y la presentación y la solicitud respetuosa que se le va a hacer a un presidente de Estados Unidos que tiene la discrecionalidad a través del artículo 2 de otorgar un TPS? Entonces, solo tenemos 2 salidas, licenciado García. Una, a través del Congreso, que es más complicada, y número 2, a través del TPS que lo otorga el presidente, que independientemente que exista un requisito, que no sé de dónde sacaron esa definición, el presidente puede retirarlo, extenderlo y otorgarlo. Y el 5 de julio se vence, el día después de la independencia norteamericana, y solo el presidente lo puede otorgar. Muy bien. Abogado Dumas, el mensaje que se manda por parte de los gobiernos de América Latina, y escuchamos respuestas como la que proporcionó la presidenta Claudia Sheinbaum,
México es el gran gigante de América Latina junto a Brasil y ahí van otras economías también empujando hacia el desarrollo. Pero más allá de estas posturas de estos dos grandes mercados hacia la frontera sur, ¿cómo debe plantear el mensaje? Y lo vamos a decir de forma directa Honduras, porque al final debe primar el interés de los nuestros. Bueno, yo quisiera reforzar primero un punto que hizo el doctor Tercero, y es precisamente con esa línea de cómo Honduras tiene que identificar cuáles son sus necesidades. En el caso particular de Estados Unidos, coincido plenamente con él que el tema migratorio es importantísimo. Repito, hay más de 1 millón de hondureños viviendo allá. Obviamente ese 1 millón de hondureños, muchos de ellos ya tienen un estatus legal, pero hay otros que no. En el tema del TPS, yo creo que tratándose de un tema de origen meramente humanitario, se va probablemente a extender, como lo hizo en el caso de Venezuela, que probablemente no hay pocos países en el continente que sean menos amigables con Estados Unidos que Venezuela, y sin embargo les prorrogaron su TPS. Yo creo que eso va a seguir ocurriendo, y al final creo que el presidente Trump tiene una oportunidad en realidad histórica, porque mire, el sistema migratorio de Estados Unidos está roto, no funciona, no es eficaz para responder a las necesidades del mismo país. Eso, en ese tema concuerdan republicanos y demócratas, es decir, no hay discusión que el sistema migratorio no funciona. Entonces requiere de una reforma profunda, pero para que esa reforma profunda ocurra y se lleguen a los consensos, primero tienen que asegurar sus fronteras, y es precisamente esa meta que se ha fijado el presidente Trump de consolidar la seguridad de sus fronteras y de esa manera posiblemente buscar un acuerdo entre los dos grandes bandos políticos para una reforma migratoria profunda. El caso de las visas H1B es un buen ejemplo, donde hay una cuota anual, pongámosle, que creo que anda por 60,000, que se agota en un día, es decir, se va rápido, y quedan un montón de compañías buscando alternativas para traer a personas talentosas de todo el mundo, particularmente en industrias como las tecnológicas, las ingenierías y similares. Entonces, ciertamente ese es uno de los anhelos, y hay aproximadamente entre 11 y 15 millones de personas con un estatus irregular que podrían en algún momento ser beneficiados de una amnistía, pero repito, para que se dé ese tipo de amnistía tiene primero que asegurarse todas las fronteras y evitar que una amnistía de ese tipo más bien cause otra avalancha de migración irregular. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto al mensaje, obviamente Honduras tiene que ser pragmático, tenemos que ser inteligentes en este tema y saber manejar esas necesidades que tenemos, no solo en materia migratoria, sino que sobre todo en materia comercial. Licenciado, doctor Tercero, yo tengo 3 años de estar hablando de las oportunidades que habían con el tema del nearshoring, oportunidades que hemos dejado ir por no hablar, por no establecer esas vías de comunicación adecuadas con el gobierno americano para traer toda esa inversión que se está viniendo desde Asia a nuestro continente. Entonces, creo que en eso de nuevo tenemos que ser pragmáticos y ver cuáles son esas necesidades. En materia de intercambio comercial hay muchísimo en que Honduras se puede beneficiar. Creo que no tenemos puertas cerradas en Estados Unidos, al contrario, creo que Estados Unidos ve a Honduras como un país importantísimo en la región, y eso hay que saberlo aprovechar, pero hay que saberlo aprovechar precisamente estableciendo esas vías de diálogo con el gobierno americano para buscar las soluciones y las diferentes alternativas que tenemos, tanto en materia migratoria como económica. ¿En qué puede cambiar el mensaje de la administración Trump ahora que insisten hacia América Latina y a muchos países que permiten el tránsito de personas indocumentadas, no necesariamente de países de América, sino que de muchos otros países del mundo? Ya sabemos qué pasa con Nicaragua, que permite vuelos directos de países no amigables con los Estados Unidos. Visto este escenario, si no hay una contención para esos flujos de migrantes que, a pesar de las advertencias de la nueva administración en Washington,
siguen permitiendo que vayan y den con ese tope en la frontera sur con México, ¿qué le puede deparar a estos países? Insisto, si no se genera esa contención en la cual insiste no solamente Trump, sino que lo hemos escuchado del propio Marco Rubio, hoy secretario de Estado de Estados Unidos, doctor Tercero. Primero, hay que identificar que los derechos fundamentales en Estados Unidos no son los mismos derechos fundamentales que en Honduras. En Honduras se habla del derecho a la educación, el derecho a la salud. En Estados Unidos esos no son los derechos fundamentales, son 5 derechos fundamentales que habla la Constitución americana. Número 1, el derecho al hablar, o sea, el derecho a expresarse, el derecho a religión, el derecho al voto, el derecho al comercio y el derecho a transportarse y, por supuesto, la procreación de los hijos. Entonces, ¿qué tiene que identificar Honduras? Que con ese discurso de muchos países que el derecho migratorio es un derecho humano, entonces en Estados Unidos no procede ese tipo de peticiones porque no existe en la Carta Americana que el derecho a cruzar una frontera sin permiso es un derecho fundamental. Lo repito, esos son los 5 derechos fundamentales en Estados Unidos. ¿Qué le está diciendo Estados Unidos en esta administración desde el punto de vista constitucional? Que si existe una colaboración con el gobierno americano, con el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, se podrá identificar la necesidad de el aumento de las visas, porque le permite la Constitución al artículo 2 aumentar las visas al presidente y, por supuesto, a Marco Rubio. Y número 2, perdón, lo que es el Congreso americano. Entonces, licenciado García, yo creo que se trata de identificar los puntos necesarios para que Honduras pueda hacer una petición desde el punto de vista americano. ¿Por qué? Repito una vez más, no es un derecho fundamental y no es un derecho humano la migración en Estados Unidos. Eso no es un derecho humano, es un derecho legal, que se lo gana la persona. ¿Cómo se lo gana? Primero, solicita la visa, que es el 50%. Y número 2, aquellos que tienen su visa de Estados Unidos están alegres, pero el 50% es que lo deje ingresar un oficial de migración. Cuando usted llega al aeropuerto internacional, digamos, de Miami con su visa, ese es el 50%. Y el ingreso, que es la admisión, se llama de admissibility, lo hace el oficial de migración. Entonces, ¿qué hay que identificar? Identificar las necesidades. ¿Y cuáles son las necesidades legales? Solo son 2. Una, a través del Congreso, que puede hacer una reforma migratoria, pero también puede dejar por fuera a los países que no colaboren con Estados Unidos, como esas 3 leyes que acaban de implementarse. Y número 2, licenciado García y doctor Dumas, es la implementación del presidente Trump. No hay otra manera de cómo poder apoyar a los hondureños que están acá, porque esas son las únicas vías legales y, repito una vez más, el Congreso americano es el que otorga la ciudadanía. Muy bien, el doctor José Tercero Midense y el abogado Rodolfo Dumas están con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa. Ya vamos a ver lo económico a mayor profundidad, cómo están las decisiones que se toman en Washington afectando a los países de la región. Una de las determinaciones tomadas en estos primeros días tiene que ver con la cooperación que brinda Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo a muchos países del mundo. Por los próximos 90 días están suspendidas. Se puede extender este plazo, los riesgos para la región después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo. Nuestros invitados de hoy revisan lo que viene para América Latina tras la llegada de Trump al poder el pasado 20 de enero. Abogado Rodolfo Dumas, estas decisiones de suspender temporalmente el apoyo que brinda a través de la Agencia para el Desarrollo el gobierno de los Estados Unidos a diferentes países del mundo, ¿qué tanta repercusión puede tener en países como el nuestro, cuyas economías dependen de la cooperación externa en algunos renglones del presupuesto? Y lo podemos observar en lo que está pasando ahora mismo en Honduras, donde el presupuesto del presente año está pendiente de discutirse y encontramos ahí que parte del financiamiento o la financiación del mismo depende de esa cooperación en alguna parte que llega de Estados Unidos. Sí, bueno, en realidad es preocupante esa última parte que usted menciona. Obviamente, en el caso de Estados Unidos, la ayuda que ellos aportan anualmente a nuestro país es significativa y tiene que ver con temas como niñez, educación, salud, seguridad, ambiente, es decir, es muy amplia, muy extensa
y que se corten esos recursos, pues obviamente genera una situación complicada para nuestro país. Recuerde usted que Estados Unidos incluso colabora muchísimo en materia de justicia, ¿verdad? Con el Poder Judicial, con el Ministerio Público y otras entidades del Estado que lastimosamente pues no cuentan a veces con los recursos necesarios para responder a las exigencias ciudadanas. Entonces, obviamente ese es un ingrediente nuevo que ha llegado con el inicio de la administración Trump y que habrá que estar muy atentos. También esto abre de nuevo, en lugar de verlo como una crisis o como algo malo, Honduras podría perfectamente bien transformarlo en una oportunidad para sacar ventaja de los recursos que no se van a destinar a aquellos países que no están, digamos, en sintonía con Estados Unidos y traer esos recursos a Honduras, donde obviamente los necesitamos en muchas de estas áreas que, repito, incluyen educación, niñez y otra cantidad de cuestiones sumamente básicas. Entonces, ahí, de nuevo, la diplomacia, las relaciones, el sentido de pragmatismo que pueda tener el gobierno para tratar este tema puede convertir una situación complicada en una oportunidad. ¿Qué hacer en este trimestre en donde estará bajo observación el recurso de apoyo para Honduras? ¿Cómo el gobierno deberá plantear esa futura relación con los Estados Unidos, más allá de que ellos nos dicen que estos recursos, gran parte de los mismos, no viene directamente en un apoyo al gobierno, sino a ciertos programas que, como hemos conocido a lo largo de la historia, la USAID lo maneja a través de organizaciones no gubernamentales, pero termina siendo un complemento a muchas de las iniciativas y propuestas de un gobierno instalado, doctor Dumas. Sí, bueno, yo le puedo contar, por ejemplo, usted va a los juzgados o al Ministerio Público aquí y la mayoría de computadoras que están ahí dicen donados por USAID. Entonces, el aporte que ellos hacen es importantísimo. Ahora, ¿cuál va a ser la relación? ¿Cuáles van a ser los mensajes? ¿Cuáles van a ser los intercambios que pueden haber a nivel diplomático? Lo desconocemos. Lamentamos un poco la situación que persiste con el tema del tratado de extradición. Está apenas a un poco más de un mes de vencer la cancelación de ese tratado y obviamente eso manda un mensaje totalmente equivocado, porque como lo he dicho en varias ocasiones, ese tratado de extradición no es otra cosa que un convenio de colaboración entre dos naciones y en este caso en particular con los Estados Unidos de América que persigue a estos criminales involucrados en actividades del narcotráfico. Entonces, eso, si lo estamos cancelando, manda un mensaje contrario a lo que busca Estados Unidos, que es más bien la colaboración para luchar contra esto, que es un flagelo de carácter internacional y transnacional. Entonces, son el tipo de decisiones que Honduras tiene que meditar. Estamos a tiempo de rectificar, no sé si va a ocurrir o no, pero es el tipo de cosas que en su momento ese país estará tomando en cuenta para decidir si este país amigo en realidad está en sintonía, está alineado con nuestra manera de enfocar, por ejemplo, la lucha contra el terrorismo y el crimen internacional o no. Y en base a eso, pues tomará sus decisiones, porque la manera en que Trump lo interpreta es que estos países de alguna manera toman ventaja, se aprovechan de la relación para recibir esos beneficios, pero a cambio no prestan una colaboración adecuada en diferentes áreas. Doctor Tesano Midense, ¿podemos aprovechar esta coyuntura incluso para sacar réditos para nuestro país bajo un planteamiento bien orientado por parte de las autoridades nuestras y pensar en función que Estados Unidos puede a futuro no solo quedarse en una cooperación que en algún momento llegó a 350 millones de dólares, es muy fluctuante, pero aspirar a que estos recortes no lleguen y mantener una cooperación estable, incluso pensar hacia el futuro con una aplicación de justicia en términos puntuales de combate a la corrupción
que nos permitan tener acceso a la cuenta del milenio, por citar una cooperación adicional que el gobierno de los Estados Unidos brinda a los países de la región. Volvemos al tema constitucional. El artículo 1 de la Constitución americana indica que el Congreso puede utilizar lo que se llama el tax and spending, o sea, resolver los problemas de los impuestos, aumentarlos, reducirlos o gravar a aquellos países o a los estados que están dentro de los Estados Unidos de América. Ese es uno. Sin embargo, existe lo que se llama el poder supremo. ¿Y cuál es el poder supremo de que habla la Constitución americana? El poder supremo le da al licenciado García el poder al Congreso para aumentar y donar y tener dinero para dárselo al presidente de Estados Unidos y que ese dinero pueda ser distribuido en cualquier parte del mundo, cualquier necesidad de algún país. Entonces, mire usted qué interesante. Si el Congreso tiene el poder plenario de tax and spending y el poder supremo de necessary and proper clause, que le da el poder automático y supremo al Congreso de emitir presupuestos. Sin embargo, una vez que se entrega el presupuesto al presidente, hay dos requisitos cuando se le entrega al presidente. Uno, ¿dónde se va a utilizar? Si el Congreso, a través de la separación de los poderes, entrega ese presupuesto para apoyar a los países centroamericanos, en este caso Honduras, hay una cosa importante. El presidente podrá no o sí utilizar ese dinero para enviarlo a Honduras, pero no podrá redestinar ese presupuesto, digamos, hacia Venezuela. Lo repito una vez más. Si el Congreso, que en este momento le ha dado mucho aprobando el presupuesto para el tema migratorio, si el Congreso le entrega al presidente un tipo de presupuesto y le dice que ese dinero va para los países centroamericanos, en el caso de Honduras, el Congreso puede decirle que ese dinero tiene que utilizarse para Honduras. Lo que no puede hacer el Congreso, porque es una interpretación constitucional de interferencia entre los poderes, es que ha de serle al presidente que lo haga y que lo envíe. Entonces, ¿quién tiene en este momento el poder de hacer la transferencia o la donación o el aporte de ese ingreso que usted habla, licenciado García? Es el presidente, porque el presidente, aun cuando tiene los recursos aprobados por el Congreso no le puede ordenar al presidente otorgarlos. Entonces, ¿dónde está en este momento el poder? El poder está en la Casa Blanca. Y el doctor Dumas lo hablaba desde el punto de vista social y político, que las altas negociaciones deben de ser e identificar cómo podemos obtener esos recursos una vez que el Congreso los apruebe. Y si los aprueba, el presidente tiene la discrecionalidad de otorgarlos. Si el presidente no quiere entregar ese dinero a los países centroamericanos, como en el caso de la Organización Mundial de la Salud, que está retirando todo eso, entonces el presidente tiene el poder plenario de hacerlo. Entonces ya puede usted, licenciado García, identificar que constitucionalmente el presidente tiene muchos poderes, incluyendo la redistribución de la plata. Hay otro punto que lo mencionó el presidente en su primer mensaje a la nación y tiene que ver con la creación de una especie de Secretaría de Recaudación para extranjeros. ¿Qué puede entrar en esta área por aquello que siempre se habló y se escucharon muchas voces por parte de los partidos que son oposición en los diferentes países de América Latina, de grabar remesas? ¿Se puede llegar a eso o es parte de una política que siempre se expone pero no se concreta? Constitucionalmente hay dos vías: la vía del estatuto, que lo puede hacer el Congreso, y la vía del presidente a través de los acuerdos ejecutivos. Los acuerdos ejecutivos son entre dos naciones. Ahí el presidente no tendrá la oportunidad de solicitarle al Congreso permiso para actuar. Y si él cree y considera conveniente que existe un agravio a la soberanía norteamericana en lo que es el tratado entre dos países de importación y exportación, entonces el presidente, a través de la orden ejecutiva, poder plenario de los 5 que tiene, artículo 2 de la Constitución, solicitarle a esos países que, si va a existir un intercambio de bienes y servicios, esos intercambios de bienes y servicios van a ser grabados, o los envíos que hagan, por ejemplo, los casos de los hondureños, que hagan hacia Honduras. Entonces el presidente en este momento puede solicitarle vía estatuto al Congreso, que lo puede hacer, aumentar los impuestos, reducirlos o grabar lo que ellos quieran a través de un estatuto. Y número 2, el presidente, a través de un acuerdo ejecutivo que es diferente a la orden ejecutiva. Las órdenes ejecutivas son internas, los acuerdos son externos. El presidente no tendrá que solicitarle permiso al Congreso. Y mire qué interesante, si el presidente, que ustedes escucharon que no le van a comprar más petróleo a Venezuela, ese es un acuerdo ejecutivo que le da el poder plenario de la Constitución, artículo 2. Por lo tanto, hay que tener en la diplomacia, que es el tema, se lo dejo yo al doctor Dumas, la alta diplomacia de identificar cuáles son, primero, las necesidades y cuáles son las salidas legales.
Muy bien, el doctor José Tercero Midense y el abogado Rodolfo Dumas con nosotros al banquillo. Hacemos pausa, ya regresamos. Necesidades, conoce el lado humano de toda la región. Entonces es algo que Honduras perfectamente bien puede aprovechar. ¿Lo vamos a hacer? No sé, pero es algo que Honduras puede aprovechar para su beneficio en estos temas que tienen que ver con intercambio en materia de seguridad, comercial, etcétera. Retomando un poquito y reforzando lo expuesto por el doctor Tercero, en cuanto a, por ejemplo, los tratados de libre comercio. Yo creo que Honduras y Centroamérica tenemos un tratado, el CAFTA-DR, que ya tiene bastantes años de estar en vigor y que nunca ha sido revisado. Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá tiene ya varias revisiones. Yo creo que este podría ser un momento muy interesante para hacerle una revisión a ese Tratado de Libre Comercio, particularmente en el caso de Honduras, donde hemos visto ya el deterioro que le está causando a ciertas industrias, particularmente al sector agrícola, donde estamos sufriendo pues prácticamente una desventaja total, y eso se está traduciendo en más desempleo, menos productividad y por supuesto un tema severo de divisas porque hay más importación. Entonces, estas son las oportunidades que creo que Honduras puede aprovechar para buscar en esos temas que son muy importantes para el país y sobre todo para el futuro inmediato del país, para llegar a una negociación con Estados Unidos. El presidente Trump obviamente es un negociador de nato, ¿verdad? Es muy fuerte para negociar, pero creo que con Marco Rubio ahí tenemos ese lado humano, esa identificación que él tiene en particular con Latinoamérica, y creo que es algo que el país puede aprovechar. Obviamente están estos otros ingredientes como el tema del control del crimen organizado y todo, donde pues tendremos que hacer también algún tipo de negociación para ver cómo colaboramos con ellos en esa materia. Evidentemente, ese tema de la designación de organizaciones terroristas, como lo dije al inicio del programa, va a tener repercusiones muy fuertes. Yo creo que con el doctor Tercero fácilmente podemos desarrollar un programa solo sobre ese tema, porque es un tema que le va a dar muchas herramientas, sobre todo al gobierno federal, para perseguir esos delitos desde el punto de vista extraterritorial, pero también le va a dar muchas herramientas para combatirlo internamente. Y ahí yo visualizo algunos riesgos, particularmente en algunas operaciones financieras. Siento que las instituciones supervisadas en Honduras van a tener que reforzar muchísimo sus sistemas de gestión de riesgos, su due diligence y otra cantidad de medidas para asegurar el cumplimiento, lo que conocemos como compliance, en materia de vigilancia y de supervisión de estas transacciones financieras que ahora van a estar sujetas a este escrutinio adicional que está vinculado precisamente con el tema del terrorismo. Entonces, de nuevo, Honduras tiene una oportunidad y el tema aquí es cómo lo va a aprovechar. ¿Y qué diferencia se puede tener hacia Honduras o qué puede venir como un mensaje desde los Estados Unidos a través del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, de la misma Fiscalía de los Estados Unidos, por el hecho de que estamos el 28 del mes de febrero, que lo tenemos cerca, para que el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos sea parte de una historia entre ambas naciones y ya no se tendrá esa opción que tiene la justicia hondureña de entregar a los Estados Unidos a ciudadanos hondureños cuando se les involucra en el tema del narcotráfico, de crimen organizado, que ha sido prácticamente Estados Unidos el que ha mandado los mensajes a la región, doctor Tercero. Mire qué interesante agregando esto. La Constitución le permite al presidente, artículo 2, ser el representante de Estados Unidos contra naciones, contra otras naciones. Ese es un poder plenario y ser el comandante en jefe también de las Fuerzas Armadas norteamericanas. ¿Para qué digo esto? El secretario de Estado es, digamos así, es el vocero del presidente Donald J. Trump, que lleva el mensaje de lo que quiera la Casa Blanca se esté utilizando en los países en Europa, en Asia y en Centroamérica. Entonces, desde el punto de vista constitucional, lo que es el gobierno de Donald Trump vuelve a los orígenes de la Constitución americana, que es el the rule of law. ¿Y qué significa the rule of law?
no qué significa, sino que cómo se analiza. Se analiza que desde el punto de vista de un presidente le da direcciones al secretario de Estado, Marco Rubio, que se apegue directamente a lo que se llaman los principios fundamentales y valores de la Constitución americana. Entonces, desde el punto de vista legal, hay que identificar no solamente si Marco Rubio es o no es latinoamericano, porque él no está ahí por latinoamericano, está por la capacidad y los méritos que tiene como patriota, defensor de lo que son las políticas internas de Estados Unidos y de la soberanía norteamericana. En ese sentido, el presidente busca, porque es el vocero de él directamente, en términos internacionales, que alguien lleve ese mensaje que viene desde la Casa Blanca. Entonces, lo que hay que hacer es identificar, de nuevo, lo vuelvo a decir, que si el presidente Donald Trump está basado su gobierno en lo que se llama the rule of law, principio fundamental de la Constitución, y Marco Rubio será el vocero del presidente que llevará ese mensaje, entonces hay que identificar cómo y de qué manera podemos o se puede conversar con él para que no solamente se busque una parte en el sentido de la importación y exportación o de intercambio de bienes y servicios, sino que identificar, licenciado García, que este gobierno de Donald Trump está basado en la Constitución americana. Él representa a Estados Unidos con naciones extranjeras, por supuesto. ¿Y quién es el vocero de él? Es el secretario de Estado. Y él, el presidente, le dice al secretario que actúe de esta manera y él también, por eso lo pone a Marco Rubio como secretario de Estado, porque él piensa igual que él en los valores fundamentales de Estados Unidos. Entonces hay que tener cuidado en cómo se identifica, primero, la necesidad de Honduras y cómo reacciona el secretario de Estado, porque las políticas son del presidente a través del secretario de Estado. En 30 segundos, ¿entra en desventaja Honduras por la denuncia de este tratado de extradición en eventuales acercamientos con Estados Unidos para el tema de la cooperación y una relación sólida y estable? Desde el punto de vista del Departamento de Estado, sí. Desde el punto de vista del Departamento de Justicia, no. Porque independientemente que exista o no un tratado de extradición, cualquier acción de una persona hondureña que toque los canales de comercio internacional con Estados Unidos, banco, wire transfer, etcétera, y si esa transferencia o si ese contacto es ilegítimo contra los Estados Unidos, independientemente que tenga tratado de extradición o no, Estados Unidos podrá, a través del Departamento de Justicia, utilizar los canales para poder traer a esa persona a la justicia de los Estados Unidos. Desde el punto de vista del Departamento de Estado, que es diferente, se utilizan los canales diplomáticos, licenciado García, y si esos canales diplomáticos no funcionan, el Departamento de Justicia tiene sus propias acciones. Muy bien, gracias a ambos. Les agradezco su tiempo, al doctor José Tercero Midense y al abogado Rodolfo Dumas, que nos han acompañado esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.